Gracias, mi Rey. Te alabo esta mañana, Señor. Te glorificamos a ti, bendito Dios. Que Dios me les bendiga. Hoy es un tiempo maravilloso, un tiempo de poder buscar la presencia de nuestro Dios, de poder honrar y adorar al Señor, de exaltarle por siempre a Él en todo lo que nuestro Dios hace, en su majestad, en su poder, en su gloria. Dios es bueno y no hay otro como Él, no hay Rey como nuestro Dios. Quiero esta mañana poder recordarles entonces esa profunda necesidad espiritual de caminar con Dios siempre, de honrarlo y de bendecir su nombre. Uno de los puntos esenciales es poder encontrar el cumplimiento de esos propósitos de Dios eternos y maravillosos. Todos sabemos que Dios ha destinado y ha preparado algo para nosotros. Y eso que Dios ha prometido poder verlo se convierte en el objetivo principal. ¿Por qué? Nunca seremos totalmente plenos, sino cuando encontramos la razón y el motivo por el cual Dios nos trajo, ¿no? Y poder estar alineados, encajados en lo que Dios nos puso a hacer. Es decir, para el caso de David tenía que ser el gobernante preparado por Dios, el conquistador de aquel lugar, porque se trataba exactamente de eso, de poder cumplir lo que Dios había destinado para la vida de David. Cuando uno lo mira, ve a David cumpliendo exactamente esto, y el punto clave no es solo llegar allí, es mantenerse donde Dios lo ha puesto a uno. Miremos esta mañana entonces la importancia de ello y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a ese cumplimiento de su propósito y a poder mantenernos en ello. Rey, queremos adorarte esta mañana, bendito Rey de los cielos, Señor. Padre mío, encontrar en ti, bendito Dios del cielo, el pronto amparo, alivio, Señor, a nuestras vidas, bendito Dios, porque en medio de cada tribulación encontramos, Señor, tu verdad, tu santidad, tu majestad, tu gloria, bendito Dios. Encontramos, Señor, esa fidelidad, esa firmeza tuya, bendito Dios, obrando, levantando, fortaleciendo, cuidando y llenando, Señor, transformando corazones, renovando vidas, Señor, Dios de los cielos, esta mañana. Gracias, bendito Dios, gracias porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, Señor celestial, Dios mío. Guíanos hoy, bendito Dios, y en medio de este tiempo, guíanos hoy, Señor, y en medio de esta hora, fortalécenos, amado Señor. Gracias, Dios de los cielos, por tu fidelidad, gracias, Dios de la gloria, por tu verdad, gracias, Dios eterno, Señor, por tu majestad, Dios mío, por la presencia tuya, sobrenatural, la presencia tuya, gloriosa, grandiosa, precioso Rey de Reyes, Señor. Ahora yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, Señor, que venga tu gloria, Señor, venga tu verdad, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Rey de los cielos, Señor. Gracias, maravilloso Dios, gracias, bendito Rey de gloria, gracias, bendito Rey de Reyes, Señor amado. Ahora yo te pido, bendito Dios, que traigas esta mañana, Señor Dios de los cielos, Señor poderoso, para esa cobertura espiritual, sobrenatural en cada vida. Y entregamos delante de ti, Dios mío, cada una de las situaciones, Dios mío, encontrando esta mañana en ti la sabiduría, pero también la gracia, la sabiduría, pero también el poder, la sabiduría, pero también la gloria, Señor, tuya, bendito Dios. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres, Señor, Dios mío, quien nos sostiene, porque tú eres, Señor de gloria, Padre mío, quien nos afirma, Señor, y nos sustenta, bendito Rey de los cielos, Señor. Padre, gracias, bendito Dios, Señor amado, tú, Señor, nos llenas, tú, Señor, nos levantas, tú, Señor, nos fortaleces, tú, Señor, Dios mío, operas en nuestro ser, en nuestro corazón, operas en nuestra vida, bendito Rey de la gloria, Señor. Gracias porque tú y nadie más que tú nos puedes llenar, tú y nadie más que tú nos puedes sostener, tú y nadie más que tú, Señor, puede operar en nosotros, bendito Dios de los cielos, Señor amado. Padre, no hay nadie como tú, Señor, que nos sustente, que nos sostenga, que nos sustente, que nos llene, que nos sustente, Señor, que bendiga nuestro ser, precioso Dios de los cielos. Gracias, Padre mi amado, Señor de señores, Dios mío, porque nadie como tú puede afirmar y bendecir nuestros pasos, afirmar y bendecir nuestra vida, afirmar y bendecir nuestro corazón, Señor. Dios mío, llénanos esta mañana, llénanos, Señor, en tu amor, en tu misericordia, llénanos, Señor, en tu bondad, en tu plenitud, Señor, en la gloria de tu poder, en la gloria de tu majestad, en la gloria de tu poderío, bendito Rey de los cielos, Señor.
Glorifícate ahora, Padre amado. Glorifícate ahora, Señor, sosteniendo, sustentando, bendito Dios, bendiciendo, fortaleciendo, Señor, oh Dios de los cielos. Y que esta mañana podamos ver tus maravillas, esta mañana podamos ver tu bondad, esta mañana podamos ver, Señor, la grandeza de tu amor, de tu misericordia, la grandeza de tu amor, de tu bondad, la grandeza de tu amor, de tu plenitud, bendito Dios, Señor. Gracias, Dios de los cielos, Señor. Glorifícate, Señor, corona de gloria esta mañana, corona de gloria, bendito Rey de Reyes, Señor. Hoy, bendito Dios de los cielos, Señor, sustentando, sosteniendo, bendiciendo, fortaleciendo, Papito Santo, Señor. Hoy trae, bendito Dios, esa transformación. Hoy trae, bendito Dios, Señor, Dios del cielo, ese renuevo, Padre mío, en tu amor, en tu poder, en tu amor, en tu verdad, en tu amor, en tu grandeza, Señor, tus maravillas, precioso Rey de los cielos, Señor amado, Padre, gracias, bendito Rey de los cielos, porque tú eres quien nos llena y nos fortalece, bendito Rey de Reyes, Señor. Esta mañana traigo también en tu presencia, bendito Dios del cielo, Señor amado, la vida, Padre mío, de Felipe Bastidas, Señor. Quiero levantar a este muchacho, Señor, y clamar delante de ti, precioso Dios, por la salud de él, precioso Rey. Dime, Señor, para orar, bendito Dios, por sus vías respiratorias, Señor. Pon tu mano en él, bendito Dios. Trae sanidad, restauración, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Dios mío, por la vida de Gloria Montañez, Señor, yo clamo por ella, precioso Dios, y te pido ese milagro de sanidad, de restauración, ese milagro de sanidad, Señor, en medio de este tiempo. Llévate toda enfermedad de su cuerpo, toda enfermedad que estaba afectando, Señor. Mira la vida de Ever Chacua, Señor, te clamo por él, bendito Dios. Pon tu mano extendida sobre Ever, Señor. Dios, glorifícate ahora, rompiendo, quebrantando, deshaciendo, Señor, todo poder, toda fuerza de tinieblas sobre Ever, Dios mío, Señor, y tu poder, bendito Dios, levante, Señor, y afirme la vida de él, bendito Rey de los cielos. Este sea el tiempo, Señor, de entrega, el tiempo, Señor, de dedicación, de consagración a ti, papá, el tiempo de encontrar en ti, Señor, tus maravillas, el tiempo de encontrar en ti tu verdad, tu bondad, Señor. Padre mío, te clamo, bendito Dios, esta mañana, Señor, suplicando, bendito Rey de Reyes, Señor, para que tu gloria cubra, bendito Rey de los cielos, Señor, en esta hora también la vida de Jorge Betancourt, Señor. Gracias por él, precioso Dios del cielo. Gracias porque tú estás llenando su vida. Gracias porque tú estás fortaleciendo su corazón, tú estás levantando su ser, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ahora, precioso Dios, trae esta mañana, Señor, con poder, trae esta mañana en libertad, trae esta mañana, Señor, en esperanza, en gloria, Señor, en fortaleza espiritual, bendito Dios, un tiempo precioso, maravilloso, Señor, de ver tus bondades, de ver tu plenitud, Señor, de ver la gloria de tu santo nombre, Señor. Glorifícate, bendito Dios, en Jorge, precioso Dios del cielo, y esté tu mano extendida, precioso Rey de Reyes, Señor. Esta mañana, Dios, declaramos tu gloria, tu favor, tu poder, tu bondad, Señor, tu plenitud sobre su ser, Señor. Gracias por Daniela Cerón, Daniela Lozada, Señor amado. Clamamos por ella, bendito Dios. Señor, gracias por tu obra, porque no se detiene, porque están tus maravillas sobrando en Daniela, Señor. Gracias porque eres tú que la sostiene, bendito Rey de Reyes. Te trae una renovación, una reforma espiritual en su vida, en su ser, Señor, porque tú le muestras tu gloria, la senda de la vida sobre ella, precioso Dios del cielo. En el nombre de Jesús, ahí estás tú, Señor. Y eres tú quien le fortalece, ahí estás tú, Señor, y eres tú quien le llena, ahí estás tú, Señor, y eres tú quien sustenta, quien bendice, quien guarda, quien cubre su ser, precioso Dios, quien cubre su vida, su corazón, Señor, quien levanta, Señor, sus vidas, bendito Dios, para mostrarles tu maravilla, para mostrarles tu verdad, para mostrarles tu proeza, Señor, tu plenitud, bendito Dios de los cielos. Gracias, amado Señor. Eres tú, Señor amado, Padre, quien bendice, quien fortalece, quien bendice, Señor, y quien renueva, quien bendice, Señor, y quien afianza en su ser, Dios mío, este tiempo de maravillas, bendito Rey. Gracias, maravilloso Dios, porque no hay Dios como tú, Señor. No hay Rey como tú, Papito Santo, obrando, operando, levantando, fortaleciendo, Señor amado. Gracias, precioso Rey de los Reyes, Señor, Dios mío, porque tú, Dios de los cielos, obras en su cuerpo, obras en su vida, precioso Rey de Reyes. Levanto la vida de Armando Luis Solar esta mañana, Señor, y te clamo por él, bendito Rey. Señor, pon tu mano sobre su vida ahora, Dios mío, glorificándote, ahora, Señor, sustentando, ahora sosteniendo su ser. En el nombre de Jesús, la gloria tuya le rodea, le fortalece, le cuida, le llena, Señor. Ahí estás tú, Dios mío, Señor, esta mañana también con Alejandro Lerma, Papito Santo.
Santo. Te clamo por él, bendito Dios, pon tu mano extendida sobre su ser, Señor. Pon tu mano extendida sobre su vida, sobre Jenny Gutiérrez, amado Señor. Clamamos, bendito Dios, porque eres tú, bendito Rey de la Gloria, quien obra en ellos, quien muestra tu gloria, Señor, que les ha sostenido y sustentado. Contra todo dictamen médico, Señor, siempre está tu palabra. Contra todo dictamen médico siempre están, Señor, tus propósitos, bendito Dios, siempre está tu misericordia, Señor, el Dios de los cielos, y por eso clamamos delante de ti, papá. Clamamos porque tú eres bueno, Señor, que nos sostiene y sustenta, que nos guarda, Señor. Gracias por guardar, cubrir esta mañana, Señor, el Dios de los cielos. Aún levanto la vida, Señor, de aquellos, precioso Dios, que aunque no lo digan, que aunque no lo traigan como una petición, están orando allí por una necesidad, orando allí por una circunstancia, Señor, orando allí en medio de estos tiempos, bendito Rey de los cielos. Gracias porque tú, Señor, eres bueno. Gracias porque tú eres, Señor, Dios mío, su ayudador, Señor, su sustentador. Eres tú, Señor, que le muestras tus maravillas, Señor, y le muestras tus bondades, precioso Dios, que le muestras, Señor, Dios de los cielos, la plenitud de vida, Señor, que hay en tu amor, la plenitud de vida que hay en tu gracia, en tu bondad, Señor, en tu plenitud y en tu santidad, Señor. Te adoramos por ello, te bendecimos, amado Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre y proclamamos tu fidelidad. Bendecimos tu santo nombre y proclamamos tu grandeza, Señor, tu maravilla, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Dios soberano y eterno, poderoso, majestuoso Dios. Que venga tu presencia, Señor, y tu recubrimiento espiritual, Señor, poderoso. Gracias, Dios, te adoramos, amado Señor. Esta mañana, Señor, tu gloria se extienda sobre los hogares. Oro esta mañana por las parejas, por la relación de pareja, amado Señor. Oro por el esposo, por la esposa, Señor. Vuelve el corazón del uno y el otro, bendito Dios, en unidad. Que esta mañana todo conflicto, Dios, al interior de los hogares, Señor, Dios mío, sea, Padre Santo, resuelto en el nombre de Jesús. Que tú traigas dirección, que traigas guianza espiritual, amado Señor, por el poder de tu palabra. Traigas guianza espiritual, Señor, en la verdad y en la bondad de tu Santo Espíritu maravilloso. Dios, gracias porque tú eres fiel, eres grande, eres fiel, eres poderoso, eres fiel, eres santo, eres fiel, eres bendito, Señor. Te adoramos, maravilloso Dios, te bendecimos, Señor de señores, en el nombre santo de Cristo Jesús, precioso Rey. Gracias, amado Señor, tú eres santo, precioso Dios, eres santo, Rey de los cielos, amado Señor. Gracias, precioso Rey. Ven, llénanos, precioso Dios, en el nombre santo de Jesús. Te proclamamos, maravilloso Dios, y te honramos, Señor. Aleluya, mi Dios. Ven, Señor, glorifícate esta mañana, precioso Rey de Reyes, Señor. Gracias, mi Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie hay como tú. Todo mi ser, lo que yo sé, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me da, Señor. Consuelo, refugio, nadie hay como tú. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre.
Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Incomparables promesas me da. Incomparables promesas me da, Señor. Gracias, mi Rey, por tus promesas incomparables. Gracias porque tú eres grande, bendito Dios. Gracias, Señor. Hoy, precioso Padre, mi Cristo, mi Rey, nadie hay consuelo, refugio. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Incomparables promesas me da. Incomparables promesas me da, Señor. Gracias, mi Dios. Tú eres grande, precioso Rey. Gracias, Señor de señores. Tú eres Dios omnipotente, Padre. Gracias, oh Dios de los cielos. Queremos, Señor, bendecirte. Queremos alabarte y adorarte, Señor. Magnificar tu poder, bendito Rey. Tú eres, Señor, nuestro Dios, que nos sostiene, que nos guarda, Señor. En cada una de las circunstancias podemos ver tus maravillas. En el nombre santo de Jesús. Gracias, Señor. Hoy, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga esta mañana. Que Dios les guarde. Que la presencia de Dios repose en nuestras vidas. Vamos a estar, por favor, en 2 de Samuel capítulo 8. Estamos en 2 de Samuel capítulo 8 y podamos esta mañana compartir esta palabra. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, y asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo, el rey David, para saludarle pacíficamente
para bendecirlo, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalexitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraía era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los filisteos, sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Que esta mañana, Señor, tu gracia, bendito Dios, sea iluminando nuestro ser, nuestro entendimiento, precioso Dios, para ser fortalecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, precioso Padre Santo, Señor. Hoy precioso Rey de los cielos, Señor. Gracias porque tú eres, Dios mío, nuestra fortaleza, en el nombre santo de Cristo Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Nos corresponde el tema subiendo a la meta y de la mano de Dios permaneciendo en ella. Entonces, cuando uno llega a este capítulo, empieza a ver, como decíamos, el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, Dios le había dicho que Él lo iba a levantar, iba a engrandecer a David, y lo iba a colocar. Es decir, que con todo y esto, era el tiempo y era el espacio, era el momento crucial para David. Era ese momento para, como cuando uno dice, para lo que uno nació, ¿no? Ahora entiende uno a esta altura de la vida por qué Dios se demoró tanto en entregarle el reino a David. Porque uno dice, caramba, 15 años, 15 años de formación, es como mucho tiempo, ¿no? En 15 años todo puede pasar. Dice uno, no, es que 15 años es mucho para yo esperar. Yo quiero lograrlo. Muchas veces hoy cuando se arranca o se inicia un estudio, en ocasiones me dicen, yo estoy cansado de estudiar, llevo desde el jardín, la primaria, la secundaria y luego la universidad y ahora para hacer posgrado, alguna cosa, doctorado. Wow, llevo casi toda mi vida estudiando. Pero o sea, casi se puede decir que los 15 años están ahí un poquito más, o 20 años. Pero después uno puede cosechar cuando hace las cosas bien, puede ver y puede decir uno, era necesario, era muy importante que se viviera todo este proceso, era muy importante que pudiéramos luchar y lograr todo esto que estaba pasando ahí. Toda esta circunstancia, toda esta situación, era tan importante poder desarrollar, desempeñar y obtener los objetivos. Y cuando estoy ahí, entonces, ¿cómo voy a hacer? Ahora, el capítulo 8 de Segunda de Samuel está destinado a eso, a mirarnos, a mostrarnos como lo principal entre todo lo que David conquistó. Y lo principal era porque hasta el momento nadie lo había logrado. Josué fue el hombre que Dios utilizó para introducir en la tierra prometida. Es decir, Moisés es el hombre que Dios utiliza para sacar el pueblo de Israel de la prisión en Egipto, de la esclavitud en Egipto y llevarlos al desierto. Y es el hombre de desmontar, de derribar, de quebrantar, de poner en remojo lo endurecido, de hacer, como dice la Biblia, barbecho. El barbecho era tomar esos terrones duros, era esa tierra endurecida y empezar a adelgazarla hasta que quedara en una forma suavecita, manejable, que pudiera ser una tierra preparada para cultivo, una tierra fértil. Casi podemos decirlo, Moisés le tocó esa labor. Todo ese proceso que tiene que ver con todo el Pentateuco hebreo, es decir, casi con 4 de los libros, por ejemplo, desde el origen, o los 5 libros, perdón, desde el origen en Génesis, desde todo el proceso en Éxodo, desde la santificación en Egipto, en Levítico, desde el proceso de armarlos para la guerra, prepararlos, la parte de censar con cuántos entraron a esa tierra del desierto, con cuántos salieron de ahí, que es el libro de Números, y luego la recapitulación o la parte del resumen que representa Deuteronomio, es decir, llevarlos en todo este proceso hasta ya prepararlos y dejarlos ahí, pero Dios no deja entrar a Moisés, si ustedes lo recuerdan.
¿Y a quién le corresponde? Entonces Dios dijo, ya es hora, Moisés, entrega, este es tu tiempo, hasta aquí era. Y sube allá al monte Nebo y murió Moisés. Pero entonces queda sobre Josué, su discípulo, queda sobre Josué la parte tan importante de realizar o de complementar lo que estaba. Josué viene exactamente para cumplir esa parte esencial. Y en eso que viene para cumplir lo esencial, entonces ¿qué sucede? Que resulta, Josué tiene ahorita que cumplir lo que se le encomienda. Ahora, en ese cumplimiento de lo encomendado, entonces, dice uno, Josué no logró todo lo que se le puso. Porque, lógico, no era la responsabilidad de Josué. Josué era introducirlos a la tierra prometida, generar en ellos, inspirarlos es decir, mostrarles cómo se hacía, que es lo que primero que hace Josué. Y en ese mostrarles es derrotar aquí, derrotar allá, lograr esto, vencer aquí, vencer más allá. Pero en medio de esto es decirle luego, bueno, así se hace, ahora les toca a ustedes. Ahora, ¿cuál fue el proceso? Que la gente se amañó demasiado con Josué y no querían. José ya era un hombre que estaba mayor, ya no podía lograr todo. Y no era él el responsable de todo el trabajo. José tenía que mostrarles cómo se hacía y decirle, bueno, ahora les toca a ustedes la labor. Casi como un maestro, decir, bueno, así se hace, miro cómo, es decir, le muestro cómo se hace, lo hacemos juntos y luego ya decirle, hágale usted ahora. Pero el pueblo, algunos se llenaron de excusas, miles de circunstancias, empezaron a mostrar, a decir ya inseguridades, temores, algunos otros se relajaron, otros se volvieron interesados, colocaron y dijeron, no, ¿para qué vamos a sacar a esta gente ahí? No, vamos a colocarla como tributaria, y la hicieron tributaria, y es decir, dijeron que nos paguen un tributo, que nos pague esta gente de esta situación, y en medio de eso, entonces, colocándolos como una parte, o sea, colocándolos como tributaria, en medio de esto. Pues era ese propósito, era esa parte esencial allí. Entonces, resulta que Josué los deja allí y el pueblo se pervierte. Tomaron por donde no era. ¿Por qué permitió el Señor que viniera toda esa opresión de los tiempos de los jueces? Todas esas circunstancias. Después que él queda en engrandecimiento, las naciones que ellos tenían que sacar crecieron tan fuerte que terminaron sacando, en cierta forma sacándolos a ellos o dominándolos, controlando. Es decir, lo que tenían que controlar ellos se volvió un proceso a tal punto que fueron controlados por lo que ellos podían controlar y manejar. Es igual lo mismo cuando Dios nos da y nos entrega algo. Si yo no lo controlo, si no ejerzo dominio sobre eso, termino dominado por lo que yo puedo manejar. Dominado y manejado por lo que yo debería ejercer un dominio sobre ello y controlarlo y decir, no se puede, o vamos a manejarlo en esta o aquella forma. Ahora, uno dice, bueno, ¿y ahí cómo hacemos? Llega un momento en que Dios promete un libertad. Ni Saúl había logrado lo que estaba logrando David. Miremos entonces parte de esa parte con la victoria. Lo primero que tiene que ver, dice la Biblia, y lo primero que aparece en el camino es exactamente los filisteos. Y fueron sometidos a David, y David tomó la ciudad de Metec-Am, que era otro nombre para la ciudad de Gad. Cuando uno ve la Pentápolis filistea, hasta que estaba conformada por 5 las ciudades importantes, la más importante era Gad. Y a Gad se le llamaba Metec-Am, es decir, las riendas del poder. Así se le llamaba, las riendas del poder. Y cuando David tomó, era una forma profética de hablar, porque las riendas del poder estaban en Gad. Era el lugar más de frente contra el pueblo de Israel, y siempre las cosas más importantes aparecen exactamente en Gad. Y allí es una forma de mostrar que David tomó las riendas del poder sobre los filisteos. Los filisteos fueron enemigos muy fuertes contra el pueblo de Israel, enemigos tremendos, sobre todo por los gigantes, por todo lo que había en ellos, por la capacidad, por esa parte esencial de manejar y de controlar siempre, porque controlaban también las costas, y era un proceso, venían como extranjeros en medio de ello. Tomar entonces ese Metec-Am, tomar las riendas del poder filisteo en medio de esto, dice la palabra, era algo tremendo, porque David estuvo entre los filisteos. Ahora, ese proceso de vivir
entre los filisteos. ¿Para qué le sirvió a David? Para fortalecerse, para encontrar las debilidades de ellos. Cuando David huyó de Saúl, uno dice, mire, David lo hizo sin la voluntad de Dios, pero en medio de esto aprendió toda esa expatriación, toda esa circunstancia. Ahora, yo no necesito muchas veces hacer algunas cosas para aprender. Recordemos que la victoria no vino por la pericia de David, sino por la mano de Dios. David podría haber conocido muchísimo sobre los filisteos, pero si Dios no hubiera estado con él, de nada serviría. De nada le serviría que él conociera, que él supiera, que se enterara. De nada nos sirve muchas veces todas esas circunstancias. Cuando muchas veces nosotros decimos, no, es que mire, es que vea, es que esta situación. No. Entonces, mire las cosas hasta donde llegan a ser. La segunda parte que encontramos allí son los moabitas. Y sabe que con los moabitas, cuando uno entra así, dice uno, pero ¿por qué exactamente Moab? Porque cuando uno ve el trasfondo, los moabitas fueron aliados en cierta forma de David. Y aliados, y uno encuentra las dos contrapartes. Muchas veces se unió Moab y los filisteos, ¿no? y oprimieron a Israel. En el tiempo de los jueces se vio. Pero ahora encontramos que David estuvo en los dos lugares. En algunas otras ocasiones le tocó ir a Moab y se quedó en Moab y se alió con los de Moab. Ahora, cuando uno dice, mire lo que David le hizo a los filisteos, dice la Biblia, que los hizo tender en tierra y medía 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservar la vida. Es decir, colocó una fila larga apostados y era 2 mueren, 1 sobrevive, 2 mueren, 1 sobrevive. Entonces hay muchas veces como cuando uno mira la parte de los comentarios bíblicos se da cuenta que en algunos decían, no, es que eran 2 adultos que morían y quedaba un niño. Entonces decían, no, era por 2 personas, quedaba vivo. Por 3 personas, 2 morían, 1 quedaba viva. Para que David tratara así exactamente a los moabitas, tenía que haber sucedido algo muy fuerte. ¿Qué era? Él fue aliado, pero recordemos que David le entregó o llevó allá a Moab, llevó a su padre, su madre, sus hermanos. Fueron puestos bajo la tutela de los moabitas. ¿En qué convergen algunos? En decir que fue que los moabitas, como tal, mataron la familia de David. No hay un texto bíblico que nosotros podamos decir, dice la palabra en esta forma. Es como una forma de sospecha, porque para que David, en cierta forma, lo hiciera, o David, digamos, actuara como tan fuerte contra ellos, para que David, digamos, tomara tal determinación, dice uno, es como cuando uno dice, pero es que esta persona no es así. ¿Cómo se le ocurre que esta persona vaya a actuar en esta forma? Algo pasó para someter todo ese pueblo de Moab. Recuerden que muchas veces la gente, como seres humanos, cometemos el error de aliarnos con alguien y esa persona se nos puede volver en contra. Si nosotros lo tomamos desde ese punto, porque para que David actuara tan sanguinariamente, algo tendría que haber sucedido. Entonces muchas veces la gente se alía con los malvados, y aliarse con los malvados, hermano, no es algo bueno. A tarde que temprano vendrá un problema, vendrá un proceso, vendrá una situación. Tarde que temprano vendrán las circunstancias contra ellos. Tarde que temprano vendrán cosas que no pretendíamos y terminan allí en medio de esto, afectando y dañando las situaciones. Entonces, encontremos nosotros que estas circunstancias se presentaban, llegaron y generaron entonces, como dice la palabra, que a David los colocara como siervos y los puso a pagar tributos. Es decir, no exterminó totalmente el pueblo de Moab, pero eliminó entre ellos. Esto era una demostración de poder, de dominio, era una demostración como tal de que él estaba totalmente enojado contra ellos, por la razón que hubiera sido. Es decir, si fue porque mataron a su familia, entonces mire la situación hasta donde llegó. Recordemos que en el Nuevo Testamento no opera la ley del talión, que podríamos haber dicho, para aquel tiempo funcionaba la ley del talión en el Antiguo Testamento y pudo haber sido algo justificado, pero para el Nuevo Testamento en nuestros tiempos no opera eso. El Señor Jesús dijo que no, como tal, no hiciéramos el ojo por ojo y diente por diente, para el que esté pensando, diciendo, no, si David lo hizo, entonces yo también lo voy a ir a hacer. Fue un proceso que no se debía hacer. Ahora, aparte de eso, el Señor no le había pedido que se aliara con Moab, sino que exactamente destruyera a los moabitas por todo lo que los moabitas debían. Era una sentencia de juicio contra ellos.
Luego encontramos entonces allí en esa parte al rey de Soba, y el rey de Soba era el rey de los sirios, exactamente. El imperio sirio era muy grande y se encontraba en todo el norte con la extensión del pueblo hebreo. El rey de Soba era muy fuerte, Hadad-Ezer era el rey de Soba, exactamente, y ese rey de Soba hablaba, aún el nombre Hadad-Ezer significa el Dios poderoso es mi ayuda, o sea, el Dios poderoso. Pero el Dios poderoso no era el Dios de los cielos y la tierra. Los sirios adoraban otro tipo de divinidades paganas, tipo de demoníaco, entre ellos Adramelech y otros espíritus inmundos que se adoraban allí, otras cosas en medio de esta situación. Entonces, los sirios eran tremendos, estos eran de los que cuando conquistaron tanto Siria como Siria, abrían los vientres de las mujeres embarazadas y mataban los niños, aún mataban los bebés. Eran de los que sacaban los ojos a los esclavos. Eran terribles los sirios. David se encuentra con ellos, con Hadad-Ezer, que era un hombre fuerte exactamente al norte. En medio de esa situación, dice la palabra, y exactamente dominaba ¿hasta dónde? Hasta el río Éufrates. Ahora, en ese versículo 3 se cumple una promesa que Dios le hizo a Abraham. El Señor le daría, cuando el Señor le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, le dijo, a ti te daré toda esta tierra, Abraham, toda. Y sabe, es impactante porque uno dice, bueno, Abraham nunca lo logró. A tu descendencia, perdón, confirma luego el Señor. Uno dice, no lo logró Moisés, Josué tampoco pudo, Saúl no pudo, pero mire dónde viene el cumplimiento. ¡Wow! Para eso nació David. Dios nunca nos da algo que nosotros no podamos manejar. Dios nos da algo con el propósito de que lo cumplamos. El territorio de los hebreos no es el pedacito que nosotros vemos hoy. Hoy es, en cierta forma, ese pedacito es como, en cierta forma, por la desobediencia del mismo pueblo todos estos años. El territorio va hasta el gran río Éufrates, lo que es Irán, Irak, hoy en día. Allá, toda esa parte donde se ve el río Éufrates, si usted lo puede buscar en un mapa, mire todo el territorio que abarca desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo. Toda esa parte. Israel no tiene todo lo que se le entregó. Con David lo tuvo cuando derrotó el rey de Soba, era como la parte que conectaba hasta donde Dios le había dicho, por el lado del norte, hasta allí. Entonces David viene, y Soba no era fácil de derrotar porque es el ejército más numeroso, aún más grande que los mismos filisteos. Los filisteos se hacían fuertes porque llegaban por el mar, pero estos estaban exactamente al norte o al nororiental, a la parte nororiental totalmente. David logra exactamente recuperar el territorio al río Éufrates, lo que Dios le entregó. Es algo sorprendente para uno. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Fue el propósito inicial de Dios siempre. Fue la meta para Él. Por eso decía, wow, cuando muchas veces aspiramos a algo, queremos algo y llegar a esa meta. Más cuando Dios es el que nos puso para lograr eso. Dios nos dice, ve a tal parte y haz esto, aquí, allá, y organiza esto. Y llegar a ese espacio, ¿cómo se siente uno cuando llega ahí? Ahora, para mantenerse en medio de esto, dice la Biblia, que David tomó de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó lo suficiente para 100 carros. En este tiempo, Soba estaba al norte de él, es decir, derrotando allá, y David entró y tomó el control y el dominio de ellos. Es decir, los tomó de sorpresa allí, dice la Biblia. Entonces, mientras estaban pasando, porque estaban más allá de la región de Damasco, que sería el norte de Siria, allá entrando a todo lo que es hoy en día Turquía y todas esas partes, estos estaban ocupados allá, y David entró por este lado y tomó el control de lo que tenían que ver acá. Entró en el momento preciso, fue una estrategia. Nadie se atrevería. ¿Por qué estaban tan confiados los sirios? Porque nadie se atrevería a atacarlos así, en esa forma. Tenía que ser alguien muy valiente o con una firmeza en lo que se iba a lograr. David
lo hizo, porque sabía que Dios lo respaldaba y tomó el control. Entonces, cuando estos se dan cuenta, vienen para ayudarles desde Damasco, desde toda esa parte vienen para enfrentar a David y sacarlo de ahí, y David toma el dominio sobre ellos. ¿Por qué tomó el dominio? Porque Dios estaba con él, Dios lo ayudaba. Y como Dios lo ayudaba, entonces sacó a todo esto y logró vencer esa parte. Y tomó a 20,000, dice la Biblia, a 22,000 hombres. Y ahí los hirió David, dice, y aunque vinieron los sirios para ayudar, David los controló, los dominó, dice la palabra, descarretó los caballos, pero dejó 100 carros. Ahora, Israel siempre adoleció de que no tenía muchas veces la tecnología. Recuerden en las épocas de los jueces por qué dominaban los filisteos, porque los filisteos eran los artesanos, eran los fundidores, eran la gente que manejaba, eran, ¿cómo le llamamos? Los plateros, los herreros, los herreros. Eran los que manejaban toda la tecnología de punta, lo último en tecnología, en armamento, pero también en herramientas de la agricultura. ¿Eran quiénes? Los filisteos. Y como ellos manejaban todo eso, siempre estaba el dominio, la hegemonía, el control. No tuvieron carros errados y dominaban los madianitas, porque esos manejaban, al igual que los filisteos, manejaban los carros errados, y mejor dicho, con eso se llevaban los ejércitos por delante y lo hacían. Cuando David toma allí a Hadad-ezer y toma todo el reino de Soba, entonces captura, y dice la Biblia que capturó, ahí dice la palabra, a 20,000 hombres, a 1,700 hombres de a caballo, es decir, 1,700 hombres que estaban con caballos y con carros errados. Y de esos no dejó sino 100. ¿Con qué propósito? O sea, ¿por qué David no tomó el control? Porque ellos no eran muy expertos manejando eso. Y dejó 100 como para la muestra o para lo que pudieran hacer. Ahora, David no confiaba en medio de eso, en la tecnología. Dios le mostró cómo podía hacerlo muchas veces. Cuando recordémoslo, y traigo a colación esto porque es como para que entendamos. David no podía simplemente pensar y llenarse de orgullo, de altivez, confiando en lo que él podía lograr como ser humano. Cuando los madianitas vinieron con sus carros y su tecnología, Dios los derrotó con barro. Generó que el arroyo del Cisón se creciera, se expandiera y quedó, mejor dicho, venían ellos para la guerra y al arroyo del Cisón barrió una parte y quedó los carros que eran tan importantes, con caballos y con todo lo que tenían, terminaron, hermano, controlados, dominados, manejados en medio del lodo. Quedaron ahí enredados. Entonces, por eso David no confiaba tanto en esta parte, confiaba más aparte de eso en el poder de Dios. No era la tecnología lo que le daba a David la victoria, era Dios quien le daba la victoria. Y él lo sabía abiertamente. También encontramos allí, dice la Biblia, que David puso una guarnición, verso 6, en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Colocar una guarnición era una base militar que vigilara el cumplimiento. Ahora, la base militar era la extensión del reino hecho allá. ¿Quién operaría? ¿Bajo qué ejército dominaría? Bajo el ejército de David. ¿Quién operaría? David. Era una extensión del reino de David, y todo lo que se hiciese de orden gubernamental estaría regido por esa guarnición, regido por hombres armados que se encargarían de colocar el dominio, la normatividad de todo el cumplimiento del reglamento y todos los establecidos, los edictos reales, los decretos, todo lo que saliera, toda esa parte gubernamental estaría ahí, la administraban y velaban por el cumplimiento de ello en las guarniciones militares. Colocarlo allá era exactamente establecer el orden. Dios le había dado la victoria, ahora David controlaba ese territorio, cumpliendo así lo que Dios había preparado. Y uno dice, ¿por qué tantos años? ¿Por qué no antes, sino ahora con David? Dios tiene su tiempo para las cosas, pero también Dios prepara a personas claves para ello, personas directas, plenas para ello. Por eso es muy importante en medio de esto, cuando Dios nos muestra lo que Él quiere que hagamos, caminar en eso, andar en eso. Lo otro que encontramos también en medio de esto fue la parte de los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer. Una de las cosas que se jactaban muchas veces los grandes imperios era armar su guardia
con elementos muchas veces llamativos. No todo el ejército tenía escudos de oro, pero había unas guardias, era la guardia de lujo, casi como dicen acá decimos la guardia presidencial, era la gente que wow, era de los pliegues, de los desfiles bonitos y todo eso lo conquistó David. ¿Qué más aparece en medio de esto? Dice la Biblia que viene entonces Beta y Berotai, las ciudades de Hadadezer, tomó David gran cantidad de bronce allí. Y Toi, que era el rey de Amad, escuchó que David derrotaba a todo el ejército de Hadadezer y envió a Jorán el hijo, a su hijo, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado contra Hadadezer y lo había vencido. Toi era enemigo de Hadadezer y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Aparecen en el escenario ellos, ¿por qué? Porque otros que eran enemigos de los asirios, de los filisteos, también se unieron a David. Se unieron para ejercer control, para dominar en medio de eso. Entonces, en medio de esa proyección a lograr los objetivos que Dios tiene con nosotros, van a aparecer que otras personas se van a unir a propósito. Esto representa exactamente Toi y su hijo Jorán, los que se unieron a David, los que estaban ya preparados. Por eso fue más fácil vencer, porque uno dice, wow, David tenía ejército para lograr todo eso. Entendamos que así como en lo que arrancamos muchas veces hay una proyección, en eso que nosotros arrancamos vamos a encontrar entonces que Dios también nos coloca personas que se unan y que manejen las cosas, personas que estén allí y que dominen y controlen esa parte. Entonces, tengámoslo nosotros en cuenta. ¿Por qué? Porque es la única forma muchas veces de obtener, de lograr y de manejar las cosas como debe ser. Es la única forma muchas veces de poder consolidar aquello que no se podía en otra forma, la forma de poder consolidar. Dios se encargará, porque cuando Dios le encomienda algo a uno y es demasiado grande, muchas veces uno lo ve en sus fuerzas y uno dice, ¿y cómo vamos a lograr esto? Esto no se puede, es muy difícil. Yo no puedo. Yo he visto mucha gente que no arranca la vida espiritual porque dice, yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza. Pero sabe que cuando yo quiero, Dios mueve su mano. Cuando en mí hay la disposición, Dios mueve su mano. Y eso representa Toi en medio de esto. Los que se van a unir en el camino, lo que Dios va a levantar cuando yo arranco. Porque muchas veces yo miro mi condición, mi debilidad, yo no logro nada. Cuando yo me miro mis fuerzas, casi como David pudo decir, ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que tú me digas esto? Porque miramos en el capítulo anterior, David decía, es que yo no soy nada, Señor, yo no puedo lograrlo. Muchas veces ese es uno de los peores errores para uno como ser humano. Arrancar la vida espiritual confiado solo en lo que uno puede hacer. Y no entender que si le dejamos a Dios y que si nosotros buscamos a Dios y si ponemos la confianza en las manos de Dios, Dios se encarga de los pequeños y de los grandes detalles. No solo de los pequeños, de los grandes también. Es decir, Dios agrega las personas que yo necesito en el camino para lograr el objetivo. Por un lado la salvación, por otro lado el desarrollo del ministerio. La salvación me habla de la restauración de mi vida espiritual con el Señor, pero el ministerio me habla del servicio que yo voy a prestarle a Dios. Y he visto gente frustrada, afectada, puesta en otras cosas que no sabe cómo lograr, no sabe cómo hacerlo. Pero ahí necesitamos ser un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer que busca a Dios, porque mucha gente espera que Dios le conceda, que Dios le dé, pero no busca a Dios. Y ese es un error. La meta no es solamente cuántos edificios voy a comprar o cuántas cosas voy a lograr. Hay una meta de orden espiritual, plena y total. Caminar con Dios. Los edificios no me los puedo llevar, esos se van a quedar aquí. Las empresas no me las puedo llevar. Las congregaciones, los templos no me los puedo llevar. Voy a generar exactamente que muchos busquen de Dios, que caminen con Dios. Y eso, es decir, voy a lograr y voy a consolidar de la mano de Dios. Se van a unir a mí, aquellos que están preparados por Dios. Aquellos. Toi era eso, representa a los que se unirán en el camino. Por eso no nos podemos detener. Ahora dice la Biblia que estos trajeron, Toi vino para traer la parte financiera, agregarle. No fueron los escudos de oro del rey Shoba, del rey de Soba, a Hadadezer, lo que David tomó. Toi vino para decir, David, yo invierto en ese proyecto. David, yo invierto, yo coloco, voy a invertir
ahí y te envío. Y le envió no solo oro, plata y bronce. Ahora después uno se da cuenta que David utilizó ese oro, plata y bronce para colocarlo para la elaboración del templo del Señor. Toda esa parte. Entonces, cuando yo inicio la proyección de algo, Dios se encarga. Como dice, si Dios me dio la visión, da la provisión. Si Dios trajo, Dios se encargará de proveer en medio de estas situaciones. Y dice la Biblia, porque dice el versículo 11, David dedicó a Jehová la plata, el oro que había dedicado todas las naciones que había sometido. David entendía. ¿Qué hizo David con la riqueza? ¿Qué hizo David con todas esas cosas? Lo trajo, digo, Señor, te lo consagro. Yo he visto gente muy olímpica, porque hay gente que dice, ese negocio que yo voy a emprender, me lo consagro al Señor. Es tuyo, Señor. Y es tuyo para que florezca, es tuyo para que sea bendecido, es tuyo para que las ventas se multipliquen, es tuyo para que todo crezca. Pero cuando se trata muchas veces de dar en la obra de Dios, entonces ahí sí, esto es mío, esto me costó, vea, sudó, mejor dicho. No, yo ayudar a este pueblo, no, ayudar a esa gente que necesita, no. Si yo es que me he matado aquí, pero cuando está la crisis, entonces, Señor, eso es tuyo, no permitas que se venga al suelo, no permitas, llévala que crezca. Entonces eso es como un tipo de bipolaridad espiritual. O Dios me bendijo y subió, o Dios nunca me bendijo y todo lo he hecho yo simplemente. Yo pongo mi parte en el servicio, en lo que hago, pero Dios me bendice y multiplica. Por eso David consagró al Señor. David lo hizo. Me he dicho, pero es que no fue Dios, se lo trajo, él lo logró de rey de Zoar y lo logró de Toi se lo trajo. ¿Y acaso no fue Dios el que le dio la victoria? ¿No fue Dios el que movió todo para que lo obtuviera? Sabio el hombre o la mujer que entiende y reconoce que Dios mueve las cosas, que no es por nuestra propia mano. Mire las circunstancias. Entonces lo hizo, y David también conquistó a los sirios, dice la Biblia, consagró lo que había tomado de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, del botín de Hadadezer, el hijo de Rehob, rey de Soba. Y David ganó fama y reconocimiento, y le quedaba otro ejército allí. ¿Quién? Los edomitas, los del Valle de la Sal, allá. Estos que eran parientes en esa parte, ya era la parte sur. Los edomitas eran terribles, eran otros bien terribles, bastante bélicos. Cuando se les pidió a ellos que manejaran es decir, que dejaran pasar el pueblo de Israel, estos eran parientes más cercanos de todos los parientes que tenían en derredor, entre los amonitas, los moabitas, que eran los parientes no oficiales, eran los hijos ajenos, hijos habidos en otras condiciones. Entre los amalecitas, que eran más lejanos todavía, los filisteos sí no eran parientes. Los edomitas eran los más cercanos, pero eran odiosísimos con ellos. Fue un proceso, no los quisieron dejar pasar, se les enfrentaron, y llegó el momento en que David los conquista, como dice la Biblia, y acabó casi con todos los edomitas en medio de esto, y puso una guarnición en Edom, dice, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dios le dio la oportunidad a los edomitas, pero la rechazaron, terminaron siendo siervos de David allí en esa parte. En la parte final, donde dice de los oficiales, cómo estaba conformado y cómo David estructuró, porque recordemos siempre que en el hecho de que cuando yo emprendo algo, Dios coloca a mi lado personas, pero en medio de esto miremos la organización del liderazgo, la organización de las personas que Dios pone en nuestras vidas. Y David estableció, dice, administraba con justicia y equidad a todo el pueblo. Ahora, para que hubiera justicia, equidad y buena administración, se necesita un buen equipo también. Listo, yo puedo tener una mentalidad de poder cuidar y una muy buena administración. Pero el equipo estaba conformado por Joab, el hijo de Sarbia, que era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahí, y Ayud era el cronista. Es decir, Joab era el que estaba al frente de todos los ejércitos, era su sobrino. Y aunque Joab no fue un buen hombre del todo, era un hombre muy fuerte en la parte militar. David, mientras él le marchó y le funcionó en esa parte militar, David lo tuvo ahí, en medio de esto. Ayud, como cronista, era el que se encargaba de relatar y de asentar todos los informes en medio de esa parte. Luego aparece Sadoc, el hijo de Ahitob, y Ahimelech, el hijo de Abiatar, y eran sacerdotes, y Saraías era el escriba. El primero era el equipo de orden militar,
y el segundo era el equipo de orden espiritual, los que siempre estaban con David en medio de las crisis, donde David podía ir y consultar, orar al Señor, meterse en sus espacios de oración. Estaba inspirado por por Sadoc, y por Ahimelech. Estos dos sacerdotes fueron siempre los hombres que estuvieron allí. Solo cuando David llega viejo es que vemos un proceso ahí que se presenta, creo que es con Sadoc, es el proceso con Sadoc que se presenta, pero siempre estuvieron y fueron el equipo espiritual en medio de esto. Es decir, yo necesito muchas veces gente que tenga conocimientos en la parte hacia afuera. Por eso cuando uno llega al Señor y coloca en las manos de Dios, muchas veces esos conocimientos que Dios le ha permitido obtener sirven y funcionan muy bien en la obra del Señor. Y yo tengo que mirarlo en esa parte, pero también encuentro en medio de ello que me sirve que pueda tenerlos allí. Y estaba. La parte espiritual es fundamental. Yo necesito muchas veces compañeros de oración, gente que me ayude a el crecimiento espiritual. No le puedo dejar la responsabilidad. David no le dejó la responsabilidad a Sadoc y a Ahimelech. No, ellos no les dejó la responsabilidad a ellos neto y total. No. David con ellos oraba, con ellos se metía en ayuno y oración. A ellos les pedía y les pedía guianza en medio de esto, porque es una responsabilidad. Un compañero espiritual, una persona espiritual en mi vida me ayuda en ese crecimiento y está conmigo ahí en medio de esos momentos. Luego finaliza esta parte en la palabra con Benaía, el hijo de Joiada. Y Benaía es otro de los hombres guerreros de David. Ahora, uno dice, pero entonces Joab, ¿qué hacía? Porque si Benaía estaba exactamente sobre dos partes esenciales para David: los cereteos y los peleteos. ¿Quiénes eran los cereteos y quiénes eran los peleteos? Los cereteos eran de la isla de Creta. Estos habían estado entre los filisteos. Los peleteos eran de los filisteos. Pero los cereteos venían de Creta, de donde venían los filisteos, pero era un ejército mercenario. Eran de esa gente guerrera, fuerte, equipada y preparada. ¿Por qué estaban los cereteos cerca de David? Porque los cereteos no tenían ninguna afiliación con los hebreos, es decir, eran distintos a ellos. Pero era una forma estratégica de tener personas como neutrales, porque Joab era ¿de dónde? De la familia de David. Muchas de las embarradas y de las cosas que pasaron fueron ¿con quién? Con Joab, de la familia. Porque usted sabe que en ocasiones cuando se trata de condición de familia no hay un criterio como imparcial. Es decir, no, él me dice que sí o ella me dice que sí porque es mi familia. Me apoya en todo, hasta en las locuras y en lo que no debería apoyarme. Entonces yo necesito, es sabio de un hombre o una mujer de Dios, muchas veces tener una opinión neutral y tener un criterio neutral. Y para ello estaban los cereteos, pero también están los peleteos. Los peleteos no eran netamente de Creta, pero eran de la gente que había llegado de otros lugares y vivía en Creta y estaba entre los filisteos. Estos eran, aunque tenían la filial de ser filisteos, allí no habían perdido la esencia de llamarse peleteos o de ser exactamente personas que tenían otra nacionalidad, que aunque se sujetaban exactamente a esa parte, eran personas exactamente de otros lugares. Ahora, tanto los cereteos como los peleteos fueron de las personas más fieles a David. Eran los mercenarios, eran guerreros innatos, eran de los que no se dejaron corromper en medio de eso. Y entre ellos también Benaía, que Benaía era un hombre muy fiel a David, un hombre fiel totalmente, un hombre que veremos luego cómo David lo utiliza para recuperar el reino. Allí y está. Entonces vemos la importancia. Por eso la sabiduría en medio de esto, cuando queremos conformar esto y llegar a un tiempo de meta, debemos pedirle al Señor: ¿en quién voy a confiar? ¿Cómo voy a ser de fortaleza? Pensemos en los que son empresarios, pensemos en los que tienen muchas veces una congregación. Es muy importante tener gente neutral, no solamente la gente que a todo le dice que sí, que dicen, yo a esta tal persona no la pondría en un liderazgo, pastor, yo no me pondría ahí. ¿Sabe que en ocasiones lo más importante es que esa persona sea espiritual? Así no esté de acuerdo conmigo en todo, que sea un hombre o una mujer de Dios. Porque muchas veces uno cree que el hombre y la mujer de Dios es todo el que a todo me dice que sí. Y yo quiero escuchar muchas veces la opinión de alguien que a todo me le diga que sí. No, yo tengo que muchas veces escuchar hasta alguien que sea fuerte en carácter, o alguien que muchas veces me hable con criterio firme y me diga las cosas claras como son.
No me sirve una persona que me diga, sí, no, claro, no, bueno, pues no, tranquilo. Y muchas veces me está llevando por un camino donde me voy a destruir. No, escuchar muchas veces hasta a la gente que en ocasiones tiene un pensamiento diferente. Así sea como para decir, no, por ahí no. Ya vi que no, pero bueno, depender de Dios demanda eso. Por eso David consolidó y administraba con equidad y justicia. Y David no destruyó totalmente a toda la gente que tenía, es decir, dominó y controló, pero los que sabía David, porque todos esos 15 años de trabajo, de permanencia, todos esos 15 años allá, le sirvió para conocer el terreno. Por eso dicen por ahí que uno de los errores más grandes es muchas veces gobernar o manejar desde un escritorio, pastorear desde un escritorio. Hacerlo muchas veces desde un lugar y no ir al terreno, no untarse de las cosas, no mirar desde la perspectiva. Porque cuando yo voy al terreno, cuando yo estoy ahí, yo miro las cosas diferente. Mi visión cambia, mi pensamiento cambia. Las cosas son distintas en medio de eso. Y puedo manejarlo, controlarlo, y es distinto, es diferente. Va a ser muy, muy distinto en medio de estas cosas. Entonces, tengámoslo en cuenta. No se trata solo de llegar a la meta. Aprendamos todas estas circunstancias para poder mantenernos donde Dios nos pide que vamos. De David aprendemos exactamente la firmeza, la determinación, el hacer las cosas que Dios me puso a hacer. Pero también el hecho de ser imparciales, de aprender a manejar con sabiduría. Oremos esta mañana. Papá, gracias, yo quiero levantar cada vida que está allí, Señor, hoy. Quiero poner en tus manos, bendito Dios, y delante de ti cada persona que se encuentra, bendito Dios, recibiendo de ti esta mañana. Y clamar, Señor, para que tu gracia, tu poder, tu firmeza espiritual esté con tus hijos, amado Señor. Clamar, bendito Rey de los cielos, para que tú nos guíes, bendito Dios de los cielos, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, has destinado, Dios de los cielos. Cada una de estas personas cumplió un objetivo, Señor, lo vemos desde Abraham en el llamado, Señor, lo vemos, Dios mío, en cada uno de sus hijos, sus nietos, su generación, Señor. Los hombres que utilizaste, bendito Dios de los cielos, para sacar el pueblo de la esclavitud, para introducirlo a la tierra prometida. Pero vemos, Señor, Dios mío, que David hizo lo que nadie más pudo hacer, Señor. Obtener, bendito Dios, el cumplimiento, bendito Dios, aún hasta el río Éufrates. La promesa inicial dada a Abraham se cumple en David, amado Señor, en el establecimiento de ese reino, en el establecimiento, en el lograr, en tener el objetivo, papá. Señor, sé que tú tienes planes con nosotros. Sé que tú, Señor, Dios mío, nos has levantado y hay una razón de ser. Y hoy te decimos, henos aquí, Señor. Ayúdanos, precioso Dios. Guía nuestros pasos, nuestro corazón. Ayúdanos a establecer, Señor, Dios mío, la proyección como debe ser, Señor amado. Guíanos, bendito Dios, para caminar contigo, papá. Para sustentarnos en tu amor, en tu fidelidad, en tu misericordia, papito santo. Señor, por favor, yo te pido, te clamo en el nombre de Jesús. Orienta a tu pueblo, direcciónanos, Señor. Levántanos, papito santo. Hoy, precioso Dios, como solo tú lo sabes hacer. No solamente tú lo puedes traer, Señor, bendecirnos, fortalecernos, bendecirnos, sustentarnos, decirnos, Señor, y afirmar nuestros pasos en nuestro corazón, Señor. Gracias. Eres tú nuestro Dios bueno, real, maravilloso, Señor. Gracias, Santo Dios, por esa firmeza y esa fidelidad. Gracias, maravilloso Rey, por todo lo que estás haciendo y harás, Señor. Gracias porque tú, Señor, nadie más que tú puede hacer las cosas, Señor amado. En espíritu y verdad nos lleva, Señor, a crecer en ti. Hoy levanto cada persona que se está proyectando, Dios mío, cada persona que tú le has dado ese sueño, esa visión importante. Aún los que muchas veces tienen miedo, bendito Dios, de iniciar las cosas. Vemos por la palabra, Señor, que aún David, Señor Dios, aunque no tenía todo lo que necesitaba, Señor, te creyó y tú en el camino agregaste las cosas, amado Señor. Provee, Dios mío, los estoy del camino, los Corán, Señor. Las personas que se aunarán con tus hijos, que se aunarán, Señor, para ayudar al cumplimiento de la visión. Las personas que se levantarán con ministerios claves, precisos y concisos, Señor, en la extensión de tu reino, Dios mío. Esas personas que serán de bendición en nuestras vidas, que están allí, Señor, y que tú, Dios mío, organizarás y levantarás para tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendigo, Señor. Y alabo tu nombre, precioso Dios, por todo lo que estás haciendo y harás. Gracias por tu fidelidad. Te damos la gloria, el honor y la alabanza siempre, en el nombre santo de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Qué importante que lo recuerdes. Recuerda esta parte, sube a la meta y de la mano de Dios permanece allí. Lógralo, obténlo. Es Dios fiel allí. Que Dios se glorifique, que Dios bendiga tu hogar, tu casa, tu familia, tus vidas. Que Dios sea sustentando y sosteniéndole siempre.